Pues yo creo que va siendo hora ya de empezar. Espero que seguramente no nos dilataremos demasiado en el tiempo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir comenzando. Hoy, como empezamos la Semana de la Ciencia y la primera charla la voy a dar yo, pues sé que no es muy común, pero me voy a presentar a mí misma. Lo primero, daros las gracias por haber venido, por haber llenado la biblioteca. Estoy segura de que va a ser una charla de vuestro interés y esta va a ser la primera de pues una serie de charlas que vamos a tener esta semana sobre ciencia. A mí yo creo que casi todos me conocéis, me llamo Marisa, soy farmacéutica, he estado muchos años dedicada a la investigación científica y hoy quiero hablaros un poquito, aunque a lo mejor el título es un poco vago, de mi charla, el bueno, el malo y el controvertido. Es precisamente porque este tipo de noticias son las que muchas veces vemos en los medios de comunicación sobre salud. Noticias buenas, noticias malas, noticias controvertidas. Y quiero explicaros un poquitín, no muy a fondo, pero un poquitín, cuál es la ciencia detrás de esas noticias y cuáles son las 3 cosas que tenéis que tener en cuenta cuando leáis una noticia sobre salud, para saber si están exagerando, no están exagerando o qué es lo que pasa ahí detrás. ¿De acuerdo? Pues entonces, sin más, voy a empezar la charla. Y mi charla, como os he dicho, la he titulado así por, primeramente, pues, noticias que vemos sobre salud en la prensa, la televisión, etcétera, etcétera. Hay unas cuantas que últimamente hemos tenido ahí, que seguramente, según lo hemos visto, pues nos han preocupado, porque si nosotros leemos titulares así de este tipo, un estudio alerta de que consumir omeprazol en exceso puede causar demencia. O científicos españoles descubren una forma de acabar con la inmortalidad del cáncer. O sanidad alerta del riesgo cardiovascular de tomar dosis altas de ibuprofeno. ¿Qué más? La carne procesada causa cáncer según la OMS. La OMS dice que la carne procesada puede causar cáncer. O un nuevo tratamiento contra el cáncer logra evitar la metástasis. Pues todas estas titulares nos pueden llevar a tener una idea un poco diferente de lo que en realidad pasa detrás de esas noticias. Entonces, lo primero que quiero explicaros, que seguramente me lo habréis oído ya alguna vez, es que todas estas noticias tienen detrás una investigación científica. O sea, de momento los medios de comunicación todavía no se inventan de la nada este tipo de noticias. Pero ¿qué pasa? Que investigaciones o tipos de investigaciones, de estudios científicos, pueden ser de varios tipos. Y lo primero que quiero comentaros es que los estudios de investigación en cuestión de salud se pueden llevar a cabo en diferentes organismos. Es decir, nosotros tenemos que hay estudios, los primeros que se suelen hacer para diferentes cosas también relacionadas con salud, se hacen en organismos modelo. ¿Qué es esto? Pues se hacen en moscas, se hacen en levaduras, se hacen en bacterias, porque hay algunos procesos que son muy parecidos en los humanos y en estos organismos. Todo lo que esté descubierto aquí, pues, hombre, va a ser muy útil y es un punto de partida para seguir investigando, pero no podemos tomarlo como una verdad absoluta de qué va a pasar en los humanos. ¿De acuerdo? Luego, otro de los tipos de estudios que existen o que se hacen es con células humanas en cultivo. Es decir, no en un humano, sino que se nos sacan unas celulitas, las ponen en un medio en las que crecen bien y que los investigadores pueden manejar sin problema ninguno. Y ahí también se pueden ver diferentes resultados, se pueden hacer diferentes experimentos y esos datos nos sirven para otro tipo de estudios. Lo que sacamos de esos datos también no se pueden tomar como verdades absolutas de qué va a pasar en el cuerpo humano, aunque sean células humanas, porque están totalmente sacadas del contexto del cuerpo humano. Por otra parte tenemos
los estudios ya en animales propiamente dichos. Esto cada vez se va pareciendo más a lo que es un humano, ¿no? Pero, de hecho, en ratones se están haciendo estudios muy importantes que son muy necesarios como paso previo a los estudios en humanos. Pero, de nuevo, lo que pasa en ratones, por muy bueno que sea, muy malo que sea, no tiene por qué pasar en humanos. Pero todos estos estudios, en organismos modelo, en células humanas y en animales, son necesarios para poder llegar a los estudios propiamente dichos en humanos, en pacientes. Y dentro de los estudios en humanos tenemos varios tipos. Porque, por ejemplo, si queremos estudiar un medicamento, una nueva molécula, un nuevo medicamento que parece, pues eso, que para la metástasis del cáncer, que es fantástico, pues hemos visto que lo hacen células humanas en cultivo, parece que si lo inyectamos en ratones también hace lo mismo, pero cuando llegamos a humanos tenemos varias fases. Una en la que nos tenemos que asegurar que el fármaco es seguro para el humano y en qué dosis es seguro para el humano, ¿vale? Otro, tenemos que ver si realmente es eficaz en comparación con otros tratamientos que ya existen. Y luego ir mirando a ver en qué dosis y cómo también es más efectivo. ¿De acuerdo? Son fase 1, 2 y 3. Y con resultados positivos en todos esos estudios, sí que ya se comercializa y se empieza a utilizar en pacientes, pues en hospitales, etc. ¿Y qué pasa con el estudio en fase 4 que tengo puesto ahí en rojo? Bueno, pues los estudios en fase 4 se hacen después de que se comercializan los medicamentos. Son estudios ya de uso a más largo plazo, porque en principio estos estudios primeros es imposible hacerlos a 10 años, porque el medicamento está ahí y si realmente es bueno, funciona, es seguro, etcétera, etcétera, conviene que la mayor parte de pacientes se puedan beneficiar de sus cualidades. Pero, una vez que se comercializan, se sigue haciendo investigación sobre el uso de ese medicamento, sobre las consecuencias, tanto beneficiosas como no tan beneficiosas, que tiene el uso de ese medicamento a más largo plazo. Esos son los estudios en fase 4. Por eso, de vez en cuando, dicen que retiran un medicamento porque con el paso de los años se ha visto que pues en un tanto por ciento de personas produce un efecto que no es bueno y ya el balance de beneficio-riesgo ya casi se tuerce más hacia el riesgo que el beneficio. Pues teniendo esto en cuenta, nos vamos a la primera parte de la charla, que es la parte del bueno. Y es que muchas veces nos encontramos con titulares como este, ¿vale? Los científicos españoles descubren una forma de acabar con la inmortalidad del cáncer. Esto está fenomenal, está estupendo, ¿no? Todos queremos que realmente se encuentre una cura para el cáncer o medicamentos que realmente ayuden a curar diferentes tipos de cáncer. Cuando vemos esto no significa que científicos españoles hayan conseguido terminar con la inmortalidad del cáncer, ¿vale? Si queréis, hay sitio por aquí delante. Por la otra puerta pasáis y hay sitio por aquí. Sino que si vamos un poquito más en los artículos y leemos, vemos que este estudio que se ha publicado y que han publicado luego pues, en los medios de comunicación es acerca de un fármaco que bloquea el cáncer de pulmón en ratones de laboratorio. Pues ahí ya estamos acotando un montón. No es que realmente pare la inmortalidad del cáncer, es que en ratones, con un tipo de tumor específico, que en este caso es el cáncer de pulmón, han conseguido que esas células que se dividen sin parar y sin ningún control, pues llega un momento en que se mueren. Que está muy bien, que es fantástico, es un resultado fantástico. De hecho, este es el artículo científico original, no tenéis por qué saber inglés, ¿vale? Simplemente, esta es la revista en la que se ha publicado y esto es una pequeña imagen que quería mostraros.
para deciros que realmente esta investigación está muy bien porque en tumores, en modelos de tumores de pulmón creados en ratones, lo que han conseguido es en diferentes ratones, imaginaos que pues a un ratoncito le crean un tumor de pulmón para estudiar este fármaco. Bueno, pues tenemos a diferentes ratones a los que se les ha creado el tumor y como podéis ver son tumores, pues para los ratones, ahí me tenéis que creer porque claro, el tamaño no lo podemos saber, son bastante grandes. A estos otros ratones de aquí arriba se les ha creado el mismo tumor que a estos otros de aquí abajo, pero a la vez se les ha dado el medicamento que están ensayando. Y como podéis ver, el tamaño de los tumores es mucho más pequeño. Realmente está frenando ese crecimiento tumoral. Entonces, si esto, que es un resultado fantástico en ratones, en cáncer de pulmón, conseguimos que se pueda ensayar en humanos y que en humanos tengamos el mismo tipo de respuesta, fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Pero de momento, aunque nos pongan en los periódicos, etcétera, etcétera, que ha habido científicos españoles que han conseguido parar la inmortalidad del cáncer, pues cuando leemos esto tenemos que preguntarnos primero en qué están hechos los experimentos y cómo están hechos. ¿De acuerdo? No es que bueno, pues en pacientes humanos hayan visto que han parado eso que dice el titular. ¿De acuerdo? De hecho tenemos otro, que es todavía más rimbombante, si queremos hablar así, porque dice, un nuevo tratamiento contra el cáncer va a evitar la metástasis. Y aquí arriba pone, reduciría la mortalidad en un 90%. Aquí ya está dándonos muchas esperanzas, que está fenomenal, que yo no quiero quitar la esperanza a nadie, que hoy en día está habiendo muchos avances en la investigación del cáncer, ¿de acuerdo? Eso va por delante. Pero, cuando nos ponemos a leer este artículo, lo que vemos es que han hecho unos experimentos que sí que parece que paran las metástasis, pero nos tenemos que preguntar cómo están hechos esos experimentos y en qué están hechos esos experimentos. De hecho, el mismo investigador en este artículo dice que se necesitan más investigaciones, sobre todo en pacientes, propiamente dicho, para ver si, bueno, pues si ese método que han desarrollado, ese fármaco que han desarrollado, puede realmente parar la metástasis en pacientes. Y de este artículo, que es este sería el artículo científico del que han sacado la información para los titulares, sí quiero enseñaros un par de cositas, porque estas son las cosas que ilusionan, porque estos resultados son muy buenos, pero hasta que lleguen a traducirse en un medicamento, en un tratamiento para combatir el cáncer, todavía queda mucho, ¿de acuerdo? Lo que han hecho estos investigadores, esto sí que os lo voy a contar, porque cuando lo leí así en más profundidad me pareció súper interesante y súper original. O sea, la de vueltas que le tiene que dar un investigador a la cabeza para idear estos tipos de trucos. Bueno, no sé si lo sabéis, pero os lo digo, supongo que muchos de vosotros lo sabréis, que nuestras células del sistema inmunológico son las células que se encargan de matar todo lo que no sea de nuestro cuerpo. Que hay una infección por bacterias, ahí están los linfocitos para cargarse las bacterias y que nuestro cuerpo quede libre de bacterias. Que hay células cancerígenas, también van los linfocitos porque las reconocen como no propias por algunas cosas que tienen alrededor y se lo cargan. Todo lo que no es bueno, que es malo y que no es nuestro, van los linfocitos y se lo cargan. Es como son nuestros defensores. Pero ¿qué pasa? Que esos linfocitos tienen que encontrar esas células que no son nuestras. ¿Vale? Entonces les cuesta un poquito de trabajo en lo que llegan, no llegan. Pues lo que han hecho estos investigadores es, bueno, la metástasis, una de las razones o una de las características que tiene es, o una de las razones por las que se producen es que
del cáncer primario que se puede tener, se sueltan células cancerígenas y viajan por la sangre a otro sitio para empezar un nuevo tumor. Yo creo que una idea sencilla. Pues, ¿qué han pensado estos investigadores? Vamos a cargarnos esa posibilidad de los cánceres de hacer metástasis, de ir a otro sitio, cargándonos las células que se sueltan y que están en la sangre. Y para eso vamos a utilizar a nuestros propios linfocitos. ¿Y qué es lo que hacen con los linfocitos? Bueno, pues es como si tenemos a una pareja, ¿de acuerdo? Un hombre y una mujer, que parece que están como ciegos, que no ven y se están buscando, en este caso en la sangre, la célula de cáncer y el linfocito, pero que, por ejemplo, imaginaros que todo esto está vacío y está uno allí, otro aquí, pues va a tardar un tiempo en encontrarse. ¿Qué ocurre si lo que hacemos es darle a uno un trozo de cuerda que agarre por un lado y al otro que agarre por el otro, o que lo ate por el otro? Pues que va a ser más fácil el que se puedan acertar más rápido y, bueno, pues ya una vez juntos, en este caso la célula de cáncer y el linfocito va a tener muchas más posibilidades de atacar esa célula de cáncer y cargarse. Pues esto es lo que han hecho estos investigadores. Han utilizado unos, bueno, se llaman liposomas, para ponerle, por una parte, unas moléculas que se enganchan a los linfocitos y por otra parte, otras moléculas que se enganchan a las células de cáncer. ¿Vale? No están tratando a las células del cáncer, sino que lo que están haciendo es, aquí lo podéis ver, el linfocito sería en azul, la célula de cáncer en rojo, y lo que hacen es utilizar con unas pelotillas, que se llaman liposomas, con enganches tanto azules como rojos. ¿Y qué hace? Pues que esto se junta y el linfocito hace que la célula de cáncer se muera. De hecho, también lo hicieron inyectando estas perlitas en ratones. ¿Y qué pasa cuando inyectan solamente las perlitas pero sin las moléculas azules y rojas? Bueno, pues que tenemos, por ejemplo, este es normal, sin nada. Tenemos aquí una célula de cáncer y está estupenda, redondita, no le ha pasado nada, hay linfocitos por aquí, pero parece que no la ven. ¿Qué ocurre cuando metemos con estas células de cáncer? Metemos solo las bolitas, sin lo que atrae a uno y a otro. Pues que, bueno, pues está ahí la célula de cáncer, están por aquí los linfocitos, que sí que se acercan porque, oye, tienen que acercarse, pero tampoco deben estar muy cerca, muy unidos para poder hacer nada. ¿Pero qué ocurre? Cuando ponen esas células de cáncer, vamos, en esa sangre, con las células de cáncer, le ponen los linfocitos con las pelotillas que tienen las moléculas que reconocen a los dos, las moléculas rojas y azules. Pues que los linfocitos se han podido unir a esas células de cáncer y lo que vemos aquí es como una célula de cáncer explosionada, muerta. De una célula redondita a un amasijo ahí de cosas, ¿vale? Hay una diferencia. Estos resultados son fantásticos. O sea, esto es increíble. Increíble. El poder parar que un cáncer se pase de un lado para otro, las metástasis, o sea, poder hacer eso es impresionante. Pero lo han hecho en células de cultivo sanguíneas y lo han hecho en ratones. ¿Qué ocurre? Que todavía tenemos que probarlo en humanos. Tienen muchas papeletas. Esto pinta muy bien. Parece que además para los ratones no es tóxico, ni daña las células de los leucocitos ni nada por el estilo. Pero todavía nos queda ir un paso más allá. Por lo tanto, cuando vemos Cuando vemos esto, contra el cáncer o evitar las metástasis, todavía no podemos decir que es un tratamiento contra el cáncer.
es un medicamento, una molécula, un artificio que en ratones y en células de sangre está parando o está matando las células que están sueltas por la sangre del ratón, o en ese caso en el cultivo. Pero todavía no podemos decir, ¿vale?, que evita las metástasis o que va a reducir la mortalidad en un 90%. Entonces, cuando leamos esto, sí, hay cosas que están muy bien, que va todo muy para adelante, va muy rápido la investigación, pero, ojo, ¿en dónde están hechas las investigaciones? ¿Cómo están hechas? ¿Vale? Ahí hay que dar un pasito para atrás, respirar y ver bien qué es lo que pone. ¿Vale? Y lo contrario también pasa. Es decir, no solamente vemos noticias sobre cosas muy buenas, tratamientos que funcionan de lujo, que se va a curar el cáncer en el 90%, etcétera, etcétera, sino que también vemos bueno, pues titulares negativos, cosas que son muy malas, que hasta ayer iban fenomenal y que hoy ya son muy malas. ¿Por qué? Porque ha habido una investigación que dice que patatín y que patatán. Pues para poder interpretar eso tenemos que saber un poquitín también el tipo de estudios que se pueden diseñar. Y aquí no me voy a meter en mucho, ¿vale? Simplemente los que hemos visto antes, con células, con ratones, con humanos, etcétera, etcétera, son estudios realmente experimentales, porque lo que hacen los investigadores es poner un fármaco, poner unas condiciones y modificar el ambiente, hacen un experimento. Sin embargo, hay otros estudios que lo que llamamos son observacionales, porque nosotros no interferimos para nada, simplemente observamos una causa, un efecto, una relación o no. Y en estos observacionales hay dos tipos principales. Uno que se llama de cohortes, ¿vale?, este de aquí, que es que nosotros observamos la exposición a un factor de riesgo, a un medicamento o lo que sea, y vemos qué efecto ha tenido. Y luego existe otra posibilidad, otro tipo de estudio, que es al contrario. Nosotros vemos un efecto, tenemos personas con un efecto secundario, un efecto beneficioso o lo que sea, y lo que estudiamos es cuál es la causa de ese efecto, qué es lo que ha podido causar ese efecto, que son los de casos y controles. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, vamos al siguiente. Y es, por ejemplo, lo que hace un año así estuvo muy en boga en los telediarios, en las noticias, que era que el omeprazol, pues había una alerta de que podía causar demencia. Yo creo que todos los que estamos aquí oímos algo, ¿vale? Primero, el omeprazol no causa demencia. Eso que quede bien claro, ¿vale? Y luego, ¿ves? Este es el caso de que hay una cosa que hoy es buena y mañana es malísima, malísima, malísima. Bueno, aquí quien escribió la noticia la sacó un poco del tiesto, porque realmente lo que se veía era que no es que causara demencia, sino que decían que el omeprazol causaba un déficit de vitamina B2. Es decir, que si se consumía omeprazol, esa persona podía tener un déficit o una carencia de vitamina B. ¿Qué pasa? Que luego hay algunos periodistas que extrapolan. Bueno, pues si el omeprazol hace que no tengamos tanta vitamina B12, y la vitamina B12 es muy importante para los procesos neuronales, pues si tomamos omeprazol, no tenemos vitamina B12, pues tenemos problemas de cabeza, tenemos demencia. Pues no, eso fue lo que pasó. Realmente el omeprazol no produce demencia. Lo que sí se ha visto, y ahora os voy a explicar un poquitín más por qué y cómo se ha hecho, que parecía que estaba relacionado el consumo de omeprazol con la deficiencia de vitamina B12. Precisamente la vitamina B12 es una vitamina que, detectando la deficiencia, se pueden poner suplementos, se toma, uno ya tiene la vitamina B12 que necesita y listo. Y si no, come mejor y está todo arreglado.
este es el artículo científico realmente en el que se basaron para todas estas cosas, y realmente lo que hacen en este artículo es, o sea, para que veáis cómo le han dado la vuelta a la idea del artículo científico. Y es, ellos tenían una serie de pacientes que tenían deficiencia en vitamina B12, ¿vale? Un conjunto de pacientes con deficiencia en vitamina B12. Si tenemos en cuenta que en los mayores de 50, el 10% de todos los mayores de 50 tienen déficit de vitamina B12, o sea, es una cosa bastante común, pero que se le pone remedio en un plis-plas. Pues entonces ellos lo que hicieron fue separar esos pacientes en pacientes que utilizaban omeprazol y pacientes que no utilizaban omeprazol. Entonces lo que vieron es que entre los pacientes que utilizaban omeprazol o que habían utilizado omeprazol durante más de 2 años, pues existía un mayor tanto por ciento, o eran más que de los que tenían deficiencia de B12. Perdón, no me he explicado nada bien. Según lo estaba diciendo, la cuestión es que veían que existían más pacientes con deficiencia de vitamina B12 entre los que habían consumido omeprazol que entre los que no habían consumido omeprazol. La diferencia, y esta es otra cosa a tener en cuenta, era, lo que dicen los científicos, lo que decimos, es estadísticamente significativa. Es decir, nosotros hacemos nuestras cuentas, nuestras relaciones, y vemos que realmente la diferencia que hay por los números es una diferencia que se puede considerar diferente. Pero claro, una diferencia de un 2% a un 4% es significativo porque es el doble, pero al final, si estamos diciendo que de los mayores de 50 el 10% de la población tiene deficiencia de vitamina B12, realmente esos números, esas diferencias son muy pequeñas en cuanto a salud general se refiere, ¿vale? Y de hecho hay ya algunos en las conclusiones, son muy cortitas, pero por ejemplo una de ellas, la principal simplemente que dice del estudio, es que simplemente el uso de esta medicación identifica una población con mayor riesgo de deficiencia de vitamina B12. Realmente los investigadores fueron muy prudentes. No dice que el omeprazol cause deficiencia de vitamina B12, porque es muy importante tener en cuenta una cosa, que exista una relación, ¿de acuerdo?, entre pacientes que toman omeprazol, pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12, no significa que haya una causa, es decir, que el consumo de omeprazol sea la causa de que haya deficiencia de vitamina B12, ¿vale? Por lo tanto, el omeprazol puede producir demencia a señores médicos, tengan un ojo entre las personas que toman omeprazol porque pueden tener deficiencia de vitamina B12, la verdad es que hay un buen camino, o no. Entonces, son este tipo también de estudios que hay que tener en cuenta mucho, también igual. Cómo está hecho, qué es lo que han tenido en cuenta. O sea, no es que hayan puesto a una persona a tomar omeprazol durante 2 años y hayan visto que tenga demencia, sino que han cogido, o deficiencia de vitamina B12, ya que es algo más suave, sino que lo han hecho al revés. Y esto puede llevar, a tener una serie de errores o de consideraciones que pues no se han tenido en cuenta. Por lo tanto, el omeprazol no es malo, pero hay que utilizarlo como se debe utilizar y para lo que se tiene que utilizar, ¿vale? Bajo prescripción médica, cuando hace falta, y de hecho el beneficio que puede dar un omeprazol es mucho mayor que el riesgo de sufrir deficiencia de vitamina B12. Por lo tanto, esto de que el omeprazol es malísimo, pues no. ¿Vale? Y otro ejemplo, si consigo que pase, es otro también recientemente, además este todavía más recientemente, otro medicamento que es malísimo. Ahora, el ibuprofeno.
que saltó también a las noticias a nivel nacional, televisión, periódicos, radio, todo el mundo hablaba de que es el ibuprofeno que, bueno, que nos iba a llevar a la tumba prácticamente, ¿no? Que el riesgo cardiovascular de tomar dosis altas de ibuprofeno, que Sanidad estaba alertando mucho. Bueno, si lees un poco más en los artículos estos, ya ves que los datos son de administración de dosis altas de ibuprofeno, iguales o mayores a 2.400 miligramos por día. Esto equivale a 4 ibuprofenos de 600 al día. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí se toma 4 ibuprofenos al día. Y si lo hace, que no lo haga. Esto es lo primero. Porque sí es cierto que dosis así de altas tienen un mayor riesgo de dar problemas cardiovasculares. Pero luego también dicen que dosis de ibuprofeno hasta 1.200 miligramos al día, de 2 ibuprofenos, la de 600 o 3 de 400, que debería ser lo normal, tomarlo de 400, no de 600. ¿Vale? Precisamente que la información disponible no sugiere que esas dosis tengan problema ninguno, que son las dosis que normalmente se utilizan. Entonces, ¿qué pasa? Que dosis mayores de las que normalmente utilizamos son malísimas. Pero para los medios de comunicación, en este caso, es todo el ibuprofeno, es malísimo. Y de hecho, esto viene de simplemente un informe que hace la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que de hecho a los farmacéuticos nos manda al mes como 3 o 4. Nos manda, tenemos que estar al día de las revisiones de los medicamentos que se hacen, etcétera, etcétera, de los que hace la Agencia Europea. También en este caso fue una revisión que hizo la Agencia Europea, porque todo el uso de los medicamentos, lo que os comentaba de los estudios en fase 4, se va revisando siempre, ¿vale? Porque hay reacciones adversas, hay estudios, tal, no sé qué. Entonces, para poder modificar su uso, aprendemos de cómo se utiliza, de qué es lo mejor, qué es lo peor, etcétera, etcétera. Entonces, de esto recibimos todo al mes, pues 3 o 4 por lo menos. Pues se ve que una de esas se filtró a la prensa, así tal cual. Y vieron, uy, dosis altas, riesgo. Cuando realmente esto lo que es unas recomendaciones, ¿de acuerdo?, para el uso del ibuprofeno. Esas recomendaciones. Y esas recomendaciones simplemente dicen que esas dosis altas se asocian con mayor riesgo de trombosis arterial y que, pues eso, que las dosis de ibuprofeno normales no tienen ese problema. Entonces, que cuando se prescriba, pues que se prescriba a dosis bajas y por el mínimo tiempo posible, lo que se ha venido haciendo hasta ahora por lógica y sentido común de los médicos. ¿Vale? No es nada nuevo, pero bueno, ahora viene plasmado en el papel. Y de hecho, en la base de datos de uso de los medicamentos de España, nos dice que menos del 2% de los pacientes que toman ibuprofeno reciben dosis de 2.400 miligramos al día. O sea, realmente las personas que podrían estar en ese riesgo es mínimo no, lo siguiente más. Entonces, cuando nos dicen que el ibuprofeno es malísimo, pues no. El ibuprofeno, como todos los medicamentos, hay que utilizarlo como se debe utilizar y en las cantidades que se debe utilizar. ¿Vale? Entonces, no nos asustemos tanto, simplemente tengamos cuidado, preguntemos a nuestro médico, a nuestro farmacéutico, y si no, leamos realmente con detenimiento las noticias. No sé si ha quedado un poquito claro la diferencia. Y luego tenemos esas otras noticias, que ni es que una cosa sea buenísima ni una cosa es malísima, sino que empiezan a ser ya realmente controversiales. Es decir, que unos dicen esto, los otros dicen vete por ahí, no te voy a hacer caso, qué es lo que dices, etcétera, etcétera. Empiezan a salir los chistes, esas cosas con estas declaraciones. Uno de los últimos ejemplos que hemos tenido es pues titulares como estos. Claro, si nosotros leemos, por ejemplo, también los hay un poco más prudentes y otros menos. Y entonces, ¿qué tanto aumenta la carne en riesgo de cáncer? La carne procesada causa cáncer, según la OMS.
todos estos titulares son muy controvertidos, ¿vale? Porque no es que una cosa sea buena o sea mala, sino que están asegurando que la carne procesada causa cáncer. Y es cierto. Pero el matiz llega a la hora de ver por qué, cómo, en qué condiciones y en qué circunstancias y en qué cantidad, ¿vale? Porque lo único que ha hecho la OMS, los pobrecitos que se han explicado fatal, por eso se ha creado el revuelo que se ha creado, es que han hecho una revisión de muchos trabajos científicos con carne procesada y han visto que realmente hay razones científicas, estudios, que prueban que el consumo de carne procesada causa cáncer. El consumo alto, en cantidades muy altas de carne procesada, causa cáncer. Y entonces lo han metido tienen una clasificación de productos cancerígenos y lo han metido en el grupo 1, que es el grupo más alto, en los que realmente se dice estos causan cáncer, junto con el tabaco, el amianto, la contaminación ambiental. Pero aquí viene el matiz. Realmente los riesgos de que la carne procesada cause cáncer son muy pequeños. La causa lo causa, por eso está en el grupo 1. Pero el riesgo de causarlo es mínimo, muy mínimo. De hecho, por ejemplo, en el Reino Unido el tabaco causa el 19% de todos los casos de cáncer, no solamente es la causa del 80% de los cánceres de pulmón, pero en general de todos los cánceres es el 19%, y solamente un 3% es atribuible a la carne. Y de hecho los estudios que están hechos sobre todo con, o que se ha visto, es cáncer colorectal. ¿Qué pasa? Que esto no significa que tengamos que dejar de comer carne, o que tengamos que dejar de comer carne procesada. ¿Por qué? Este es como una imagen de esta relación, esta clasificación que hace la OMS, en donde tenemos un grupo 1, que son los carcinógenos para los humanos, que significa que hay evidencia suficiente en humanos de que causan cáncer, o sea, que existe una relación causal establecida. Y ahí están, bueno, pues una serie de productos que ahora veremos. Hay un grupo 2A, que es que probablemente causen cáncer. Es decir, que hay evidencia limitada en humanos, que no está del todo claro, que parece que sí, pero también que no. Sin embargo, también hay evidencia suficiente en animales, que es el paso anterior. Tenemos otro grupo, que es posiblemente carcinógeno, en el que hay evidencia limitada en humanos e insuficiente en animales, que está todavía ahí, que parece que sí, pero más bien que no. Y luego los que no están clasificables o no producen cáncer. Entonces, por ejemplo, en el primer grupo hay 118 agentes, 118 cosas. Y esos son los que realmente hay un riesgo carcinógeno probado, con datos claros y realmente que se ha visto. O sea, pues como podéis ver, el tabaco, el alcohol, aquí es donde han metido a la carne procesada, todos los embutidos, el bacon, las salchichas, etcétera, etcétera. Pero también está el sol, infecciones, etcétera, etcétera. Luego tenemos el siguiente grupo, que es que probablemente causan cáncer. Y de hecho aquí está la carne roja. ¿Vale? Otra de las cosas que a raíz de lo primero vino también. Pero está también en las estufas de carbón, en la utilizar de estufas de carbón, infección por malaria, el hacer los turnos de noche, ¿vale? Y otra serie de cosas. Pero bueno, simplemente vamos a hacer un repaso y ahora os cuento un pelín más. Tenemos este otro grupo que es posiblemente causan cáncer. 288 agentes. En estos no hay... hay algunos resultados que dicen que sí en animales, pero nada más. Tenemos, bueno, pues el café, el trabajar en una imprenta, la gasolina, los móviles, los polvos de talco, ¿vale? Y así hasta 288. De estos no se puede decir que causen cáncer, pero hay algunos datos en animales que dicen que puede causar.
Y luego tenemos otros que no están clasificados como causa de cáncer, que no se puede decir que causen cáncer porque no hay evidencias que apunten a que puedan causarlo. Y en ellos hay pues 503 agentes, entre ellos bueno, pues la cafeína, los campos magnéticos, el petróleo, la pintura, la sacarina, el té, el tinte para el cabello, que muchas veces también se dicen estas cosas que causan cáncer. Pues todos estos no podemos decir que causen cáncer, porque no hay evidencia científica que lo respalde. Cuando la haya, ya los cambiarán de sitio, pero de momento no la hay. Y luego tenemos un grupo 4 que probablemente no es causa de cáncer, en la que solamente hay una molécula, un agente, que es una molécula específica de la síntesis del nylon. Pues yo esto no lo sabía, por ejemplo. Tampoco sé, porque por ejemplo yo creo que las gafas no causan cáncer, que podrían poner, pero hay tantas cosas que no causan cáncer, yo creo que esta lista sería prácticamente interminable. Entonces, ¿qué ocurre con estos que sí causan cáncer? Entre los que están la carne procesada, las carnes procesadas, todos los embutidos, nuestra cocina rica y de esas cosas. Pues también produce cáncer la cocina. Claro. Si está insana. ¿Verdad? Ahora, efectivamente. Porque está muy cara. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se ha metido la carne procesada dentro de este apartado de productos que producen cáncer? Muy sencillo. Porque en los procesos de salado, de curado y otros tratamientos que se utilizan para conservar este tipo de carnes, en esos procesos se producen ciertos agentes químicos que son cancerígenos. O sea, la propia carne no lo es, pero sí los tratamientos que recibe para obtener el producto final, ¿vale?, tienen algunos productos que son cancerígenos, como por ejemplo, bueno, pues compuestos nitrosos o hidrocarburos aromáticos que se producen en el proceso de curado, de salado, de conservación de carne embotada o así. Entonces, esto... ¿Con sal, solo sal? Eso no se ha demostrado. Lo que pasa es que todos estos procesos producen cambios morfológicos en la carne. Entonces, no se han estudiado todos. Por ejemplo, luego os comentaré de la carne roja que está en el siguiente grupo, en el grupo 2A, que se dice que puede causar cáncer, pero por el tipo de cocinado que pueda tener. Pero no puede, por ejemplo, no hay datos que digan que cocer la carne da problemas de este tipo, ¿no? Riesgo de este tipo. Pero, por ejemplo, sí que se sabe que friendo, o sea, que la propia fritura o el poner la carne en contacto con el fuego, a la brasa, a la parrilla, sí crea ciertos productos químicos que son cancerígenos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué lo han puesto en este grupo? Por eso. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta es que realmente los estudios por los que han puesto esto ahí es porque sí que se asoció con aumentos en el riesgo del cáncer, pero realmente muy pequeñitos, muy pequeños. O sea, y esto estamos hablando de que ese riesgo aumentaba con la cantidad de carne procesada consumida. Y decían que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente ha aumentado el riesgo de cáncer colorectal en aproximadamente un 18%. ¿Esto qué quiere decir? Que para que se produjera, fuera un factor de riesgo de cáncer, esa persona tenía que estar comiendo carne procesada todos los días en cantidades muy altas. Estamos igual que en el caso del ibuprofeno casi, ¿vale? Que no es lo normal, pero sí está demostrado que en esas condiciones produce el cáncer. Pero ¿qué pasa también? Que no podemos compararlo con los otros productos que están en el mismo grupo. ¿Por qué? Porque al año, en las muertes por cáncer en las que están implicadas el elevado consumo de carne procesada, elevado consumo
Para comer todos los días mucha cantidad, ¿vale? Son, vamos, en 2013, en las bases de datos de 2013 fueron 34.000. Si lo comparamos con el número de muertes mundiales por cáncer, en los que el tabaco estuvo implicado, que fueron 1 millón, ¿vale? Aunque el tabaco y las carnes procesadas estén en el mismo grupo, es decir, en los que producen cáncer, no es lo mismo fumar que comerse unas rajitas de cecina todos los días, ¿vale? Para esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Hay otros factores, incluso la contaminación ambiental, los cánceres que se produjeron por contaminación ambiental, las muertes debidas a eso, son muchas más que las que se produjeron por el consumo de carne procesada. Incluso las muertes que se produjeron en las que estaba implicado el consumo de carne roja como tal. Entonces, muy importante, ¿la carne procesada produce cáncer? Sí, pero produce cáncer comiéndola todos los días, en mucha cantidad, y no es que lo produzca, es que es uno de los factores que produce cáncer. Creo que los que me habéis oído ya hablar sobre el cáncer en las charlas de la asociación, otras veces, una de las cosas que repito muchísimo es que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Son muchos los factores que hacen falta para que se produzca el cáncer. Pero si vamos añadiendo, ¿vale? Entonces, ¿por qué ha habido esta alarma? Porque la OMS ha dicho y ha informado que ha pasado la carne procesada a su grupo 1 de productos que producen cáncer, y con toda su razón. Lo que la OMS no han sabido explicar es que no significa que comer carne procesada nos vaya a producir cáncer. Que hay una serie de cosas que están también ahí influenciando. Y es eso, de hecho es mucho más saludable comer carne procesada que fumar. ¿Vale? O sea, creo que me he explicado bastante bien. De hecho es eso, el aumento del riesgo es tan pequeñito con la carne que realmente para lo único que ha servido todo esto, toda esta controversia, es para darle la razón al sentido común. Al sentido común y a lo que ya sabemos, que es que todo tiene que ser en su medida. Es decir, de hecho, lo que se está recomendando ahora, la pirámide nutricional que tenemos hoy en día y que utilizamos de las recomendaciones, nos dice que los embutidos, ¿vale?, las carnes procesadas, se pueden comer excepcionalmente, pues una vez a la semana y siempre con moderación. Que es lo que al final nos viene a decir todo esto de la OMS, de los estudios, etcétera, etcétera. Lo que ya, en cierta manera, veníamos haciendo y sabíamos. Por lo tanto, cuando leamos estas cosas, que algo produce cáncer, otra vez de nuevo, leamos la letra pequeña. Hay veces que quien ha dado la noticia, en este caso la OMS, no ha sabido explicarse. En este caso, creó un bombazo y luego sí, a los 2 días sacó una explicación, explicándolo todo, lo de los grupos, etcétera, etcétera. Pero ya la gente se quedó con la idea de que la carne roja o la carne procesada producía cáncer. Pero lo único que hay que tener en cuenta es que esto hay que comerlo con moderación, de vez en cuando y sin abusar, como realmente todo lo que está rico. Porque al final, pero que ya está, ya está considerado dentro de la pirámide nutricional. Y es igual que lo de la carne roja, que está en el grupo 2A, que puede producir cáncer. Bueno, pues la carne roja ya la tenemos aquí, en que hay que consumirla 2 veces a la semana, ¿vale? Y no está en esto de con frecuencia o a diario, ¿vale? Si es que al final es todo sentido común. Y son cosas que ya sabemos, pero que, bueno, pues hay ciertas investigaciones que se tienen que hacer, que se tienen que dar a conocer, pero que no se pueden sacar de contexto. Así que espero que la próxima vez que leáis o que escuchéis algún tipo de titular o de noticia en el que haya algo que sea muy bueno o muy malo o realmente controvertido, no os dejéis impresionar por la primera
exactamente por la primera reacción, sino que realmente digáis, vamos a ver qué pasa aquí, antes de pensar a ver, de hacerme a la idea de qué quiere decir, vamos a esperar y vamos a leerlo bien a ver qué quiere decir, ¿vale? Porque ni todo es tan bonito como lo pintan, ni todo es tan malo como lo pintan, y muchas veces lo que crea controversia no es tanto, sino que es simplemente sentido común. Y ya solamente me queda pues deciros gracias por haberme escuchado, espero que os haya resultado interesante y si tenéis alguna pregunta estoy dispuesta a responder. Bueno, parece ¿La carne cocida que la carne en la parrilla? Sí y no. No. Sí y no, porque sí que se ha visto que la carne a la parrilla produce ciertos productos que pueden ser cancerígenos, y no porque en la carne cocida no sabemos todavía, no tenemos datos suficientes. Entonces, así, una cosa que yo quería decirles y que se me había olvidado es que en ciencia todo es verdad hasta que deja de serlo. ¿Vale? En este momento, lo que me preguntaba, en este momento la carne cocida no puedo decir que es mala, o que el cocido de la carne no es malo, porque no tenemos datos que digan que es bueno o que es malo. En el momento que tengamos datos, pues a lo mejor la carne cocida deja de ser buena y es mala. ¿Me explico? Hay muchas cosas en ciencia, como vamos avanzando en la forma de estudiar las cosas, lo que es cierto hoy, dentro de 2 días puede dejar de ser. De todas formas, así es como ha avanzado el conocimiento científico a lo largo de toda la historia. ¿Verdad? Esto es cuestión de curiosidad y de querer seguir sabiendo más, por el bien de todos. Bueno, también todo depende del uso que se haga del conocimiento, pero eso ya casi nos vamos a un debate filosófico. Pues si no hay más preguntas, volver a dar las gracias e invitaros a la charla de mañana, que va a estar muy interesante porque también está relacionada con salud, pero con algo totalmente diferente, que son los medicamentos biotecnológicos, algo que hoy en día está creciendo la producción de este tipo de medicamentos exponencialmente, por ejemplo, no solamente para los tratamientos de cáncer, en este caso, hay muchos que ya son por medicamentos biotecnológicos, pero también, por ejemplo, las insulinas, los tratamientos de diabéticos, etcétera, etcétera, son a través o por este tipo de medicamentos. Y resulta que tenemos la suerte de contar en León con una planta de producción de este tipo de medicamentos, que es la primera de esta compañía que existe en Europa, ¿vale? Entonces, van a venir la directora y el jefe de operaciones de esta planta de producción y nos van a explicar un poco pues, qué es lo que hacen ellos y cómo investigan también en este tipo de medicamentos en León. O sea, que es que lo tenemos aquí al lado, que es nuestro. Y creo que puede estar muy interesante, que va a ser muy, muy chulo y vamos a aprender una cosa muy bonita que tenemos aquí en León. Así que nada, os espero mañana. ¿De acuerdo?